Bienvenidos jóvenes estudiantes de la institución educativa San Ramón de Pangoa, del tercero y cuarto año de secundaria. Comenzaremos la sesión número 1 con el título Leemos un flujograma sobre la potabilización del agua. Recordaremos dos fechas importantes dentro de nuestro calendario cívico escolar. El 23 de septiembre se celebra el Día de la Juventud y también se inicia en el Perú la primavera. El mismo día de la llegada de la primavera se celebra en nuestro país el Día de la Juventud, un día que conmemora la alegría, el desarrollo del ser humano que se asemeja a la etapa primaveral de los jóvenes. El título de esta experiencia número 7 es Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. La situación significativa de esta experiencia número 7, que es, lo vamos a leer rápidamente. Diana vive en el distrito de Pangoa con su familia. Ella es estudiante de la IE San Ramón, Pangoa, que cursa el sexto ciclo. La semana pasada vio una noticia sobre la cantidad de personas que no cuentan con acceso al agua potable en el país. A causa de ello empezó a recordar a todas las personas que conoce que no tiene acceso a dicho recurso porque sus hogares no están conectados a la red pública de la ciudad. Debido a ello, Diana escribió a su grupo WhatsApp preguntando a sus compañeros y a su docente si habría alguna manera de contribuir a solucionar este problema. Entre las respuestas que recibió, varios de sus compañeros le dijeron que no sabrían cómo ayudar a las personas que no cuentan con acceso al agua potable, porque todavía son estudiantes. Otros respondieron que el Estado debería velar por proveer este servicio a toda la población. En base a esta situación significativa, nos estamos proponiendo algunas preguntas retadoras. Frente a la situación planteada, nos proponemos el reto de responder la siguiente pregunta. ¿Qué acciones podemos promover para el uso sostenible del agua? ¿Cuáles incluirían innovaciones en las tecnologías existentes en el proceso de filtración y considerarían el derecho al acceso al agua potable? Ya chicos, entonces esta es la situación significativa, este es el problema de esta experiencia de aprendizaje número 7 con sus preguntas retadoras. Ustedes, el producto o la evidencia que van a entregar es que ustedes van a identificar información explícita, relevante y complementaria, subrayando los textos propuestos. La competencia que trabajaremos lee diversos tipos de textos en su lengua materna, tenemos los criterios de evaluación y la evidencia es que ustedes van a hacer un flujograma y elaboramos uno como parte de nuestro entrenamiento antes de construir el flujograma sobre el filtrador de agua potable que diseñarán en el área de CT. El propósito es conocer los procesos para dar la lectura de un flujograma respecto a los procesos de potabilización del agua. Vamos a comenzar con esta lectura. Ustedes van a tener que leerlo y también subrayar algunas partes importantes de esta lectura. El agua superficial de ríos, riachuelos y lagos es depositada en embalses, que son estructuras que sirven para captar agua y suministrarla de forma continua a una comunidad. Estos pueden contaminarse muy fácilmente y transmitir enfermedades a las personas que consumen dicho recurso. Por este motivo, el agua debe pasar por un proceso de potabilización en plantas potabilizadoras de agua de la Atarjea en Lima, la Tomía, la Bedoya en Arequipa, el Milagro en Tumbes, Vilcacoto en Huancayo y otros que corresponden a las diferentes regiones de nuestro país y que garantizan el agua potable antes de su uso. A continuación, vamos a observar nosotros el flujograma
que es proceso de potabilización del agua. ¿Ya? Este es un flujograma, ¿ya? O también lo conocen como diagrama de flujo, ¿ya? Que es lo mismo, ¿ya? Nosotros estamos observando aquí, observamos los que están con la elipsis, o óvalo, siempre vamos a considerar cuando vamos a nosotros a dibujar o diseñar un diagrama de flujo, siempre vamos a empezar con un inicio y un final, ¿ya? Siempre el inicio lo vamos a elaborar con óvalos, un óvalo de inicio y un óvalo de final, ¿ya? Luego están los rombos. Tenemos un rombo aquí, también tenemos otro rombo aquí, acá otro rombo y finalmente acá otro y acá otro rombo. Esos rombos sirven para tomar las decisiones mediante preguntas. Luego tenemos también los rectángulos. Tenemos rectángulos que vamos a utilizar frecuentemente dentro de nuestro flujograma. ¿Ya? Tenemos muchos rectángulos dentro de nuestro flujograma, ¿ya? ¿Para qué sirven esos rectángulos? Esos rectángulos sirven para mencionar las acciones y los procesos. Mencionar las acciones y los procesos, en este caso, de la potabilización del agua, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, siempre para iniciar vamos a trabajar con óvalos, un óvalo de inicio y un óvalo de final. Luego tenemos los rombos que sirven para tomar las decisiones mediante preguntas y los rectángulos que sirven para mencionar las acciones o los procesos, en este caso el proceso de la potabilización del agua. Bien, después de haber observado el proceso de la potabilización del agua, vamos a seguir continuando con la exposición. Luego de haber observado el flujograma, vamos a responder estas preguntas. El flujograma es un tipo de texto. ¿Por qué? ¿Ya? Nosotros dentro de los tipos de texto vamos a estudiar dos tipos de textos. Textos continuos y textos discontinuos. ¿Ya? Los textos continuos son los textos que a veces no tienen imágenes y también están escritos en párrafos. ¿Ya? En cambio, los textos discontinuos son todos los textos que nos presentan mediante gráficos, diagramas, infografías, etc., ¿no? ¿Ya? En este caso, el flujograma o diagrama de flujo es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque nos presenta en diagramas. En este caso nos está presentando diagramas o figuras, ¿no? Como por ejemplo el óvalo, el rombo, el rectángulo. ¿Qué significados tendrán las figuras que se presentan en el flujograma? Ya les he explicado en esta parte, ¿ya? El significado de cada uno, ¿no? Voy a volver a repetirnos. El óvalo tiene el significado de que se inicia y se termina, ¿no? Es para iniciar y para finalizar un diagrama de flujo. Luego tenemos los rombos. Los rombos, bien claro, les había explicado, sirve para tomar decisiones. Para tomar decisiones, aquí nosotros estamos observando que está mediante preguntas. Y finalmente el rombo, y finalmente el rectángulo, los rectángulos, ¿ya? Que sirven para mencionar las acciones y el proceso. En este caso va a mencionar las acciones y el proceso de la potabilización del agua.
Entonces, ustedes, de esa manera, ustedes van a responder las preguntas de qué significados tendrán las figuras que se presentan en el flujograma, ¿no? En este caso estoy mencionando tres. Hay varias figuras, pero en esta ocasión vamos a trabajar con tres figuras principales que se utilizan frecuentemente dentro de nuestro diagrama de flujo, que es el óvalo, el rombo y el rectángulo. ¿Qué mensaje desea transmitir el flujograma? Ustedes van a observar este flujograma y van a mencionarme el mensaje. ¿Qué mensaje nos está dando a conocer este flujograma? Tomemos en cuenta que los flujogramas o diagramas de flujo se leen de la misma forma en que leemos un texto. Salvo raras excepciones, los diagramas deben leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La señal que genera o usa el circuito fluirá en esa dirección. El lector puede seguir la misma ruta de la señal para entender qué sucede con ella y cómo varía. Los conocemos como flujogramas, diagramas de flujo, mapa de progresos, etc. Estos diagramas entonces no son más que una representación gráfica de todos y cada uno de los procesos que se realizan en una empresa de cualquier tipo con el producto o servicio que ofrezcan. Los diagramas se adaptan a cualquier organización. ¿Ya? Podemos hacer también nosotros nuestro flujograma de nuestra institución educativa también, ¿no? Por eso dice de cualquier organización. Tenemos acá un ejemplo de un flujograma que es sobre la lámpara no funciona, ¿ya? Se están dando cuenta que estamos empezando este flujograma con la elipsis, ¿no? Puede ser elipsis o también, ¿no? Pero esto tiene la forma de un óvalo, ¿ya? Este es el inicio, tenemos el inicio y el final, ¿ya? Como bien en la explicación anterior de la diapositiva dice que nosotros podemos leer de arriba para abajo o en algunos casos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso vamos a leer de arriba hacia abajo. Dice la lámpara no funciona, ¿no? Ese óvalo es del inicio y el óvalo del final. Luego están los rombos. El rombo es la toma de decisiones. ¿Está enchufada la lámpara? No. Entonces, el rectángulo es la acción que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer si no está enchufada la lámpara? Debemos enchufar la lámpara. Luego dice, ¿está quemado el foco? Si está quemado el foco, ¿qué acción vamos a hacer? Vamos a comprar un foco y luego cambiarlo el foco, ¿no? Y la parte final es, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si la lámpara no funciona, entonces vamos a comprar una nueva lámpara, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicaríamos la información de este flujograma? O sea, ¿de qué trata más o menos esta información, ¿no? Más o menos ayudándoles. La información de este flujograma es que no funciona el foco, por lo tanto, debemos cambiar el foco comprando una lámpara. ¿Qué procesos identificamos en este flujograma? Bien claro, nos está mencionando que los procesos están en rectángulos. Entonces, en este flujograma nos está presentando dos procesos o acciones. La primera que es enchufar la lámpara y la segunda, cambiar el foco, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes van a responder esa pregunta. Estas dos preguntas que tenemos aquí, ¿ya? Observamos nuevamente el flujograma, el proceso de potabilización del agua y posteriormente respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué proceso presenta el flujograma? Bien claro, yo les estoy explicando, el proceso y las acciones están de rectángulo. Entonces, nosotros podemos acá
poner el primer proceso es de captación, el segundo de desarenado, el tercero de precloración, el cuarto de embalses, el quinto de tratamiento convencional, el que sigue de cantación, el que sigue de filtración y finalmente de cloración, ¿ya? Entonces los rectángulos que están son las acciones y los procesos que nos está presentando. Entonces ahí ponemos qué proceso presenta, ¿no? Todo lo que está en rectángulo. ¿Cómo empieza este proceso y cómo termina? ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que observar aquí cómo empieza. Empieza por la captación y finalmente termina con la cloración. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos que los procesos y acciones van a estar siempre con rectángulos. Los rombos es para tomar la decisión y el óvalo es para iniciar y finalizar nuestro flujograma. Bien, vamos a ver acá qué es un flujograma, qué estructura tiene, y qué símbolos vamos a utilizar dentro de nuestro flujograma y por qué se utilizan los flujogramas. Comenzaremos. ¿Qué es un flujograma? Un flujograma es una forma sencilla de ilustrar gráficamente procesos de cualquier tipo. La mayoría de veces es una mejor manera de modelar las aplicaciones, los sistemas o los procesos de negocios, de modo que los cambios se pueden hacer con mayor facilidad y eficacia. ¿Cómo se estructura un flujograma? El fin principal del flujograma es que resulte fácil de entender para todas y todos. Es por ello que existen símbolos estándar para describir los procesos. Los símbolos están siempre dispuestos cronológicamente de arriba hacia abajo y están conectados entre sí en secuencia por medio de flechas que se llaman conectores. Símbolos para ¿Por qué se utilizan los flujogramas? Los flujogramas pueden utilizarse para ilustrar claramente ciertos procesos de la vida cotidiana, de un trabajo o de un software. Así, los hechos complicados se presentan de una manera fácil de entender y transparente para todas y todos. Las responsabilidades, las tareas de las personas implicadas o los sistemas están claramente definidos. Se pueden desarrollar y presentar procesos independientemente de los departamentos de una empresa, por ejemplo, para los procesos internos de una empresa cuando se contrata a un nuevo empleado. Símbolos para leer el flujograma correctamente. A continuación les voy a presentar los símbolos que vamos a utilizar para leer un flujograma. Tenemos acá el símbolo del rectángulo. Este símbolo representa las acciones tomadas para realizar las actividades que son necesarias para cumplir un proceso. Ya les expliqué en el flujograma anterior, ¿no? Que el rectángulo sirve para mencionar las acciones y los procesos. Tenemos los semicírculos, parecido a una D, representa las demoras o retrasos que pueden presentarse dentro de un proceso. Es el tiempo de espera. Este símbolo de un cuadrado con bordes recortados nos dice que se trata de un documento que forma parte del proceso general y tiene una función específica. En relación con el símbolo anterior, este es el plural, es decir, un conjunto de documentos que necesariamente forman parte del proceso. El diamante, o también el conocido como el rombo, significa la toma de decisiones que afectarán directamente el proceso y sus resultados. Este símbolo hace referencia a una operación que se realiza manualmente. Tenemos acá la elipsis o el óvalo, representa un proceso alternativo en que haya que cambiar un proceso principal. Veamos esto como el ejemplo, como plan B, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos más símbolos que lo vamos a utilizar dentro de nuestro flujograma. Vamos a ver un ejemplo para poder interpretar correctamente un diagrama de flujo. A veces las formas más sencillas de asimilar conceptos nuevos
es mediante ejemplos. ¿Ya? Es por eso que vamos a ver y vamos a leer este flujograma que utilizamos para cocer arroz blanco. Empezaremos por la parte de arriba, a la izquierda, nos indica que el punto de partida es el estado en el que nos encontramos. Los óvalos o rectángulos representan los estados o las acciones, mientras que los rombos representan los puntos de inflexión o preguntas. ¿Ya? Tenemos ahí, como les estaba explicando, tenemos ahí nosotros las elipsis o los óvalos, ¿ya? Dice, tras 15 minutos de cocción, ¿queda agua? Sí. Así, tras conocer el arroz en 15 minutos, debemos preguntarnos, ¿queda agua? En este caso nos encontramos con una pregunta de respuesta sí y también no. Por lo que ella brotan en este caso dos preguntas de nuevo. Resulta esta segunda pregunta, el flujograma nos señala la acción que debemos realizar. De esta manera obtenemos la información de que sí queda agua, pero el arroz está duro. Debemos cocinarlo 2 minutos más con la olla cerrada, mientras que si no queda agua, pero el arroz sí está cocido. Habremos terminado de cocer el arroz. Como podemos ver, la última casilla es el arroz cocinado, es decir, el estado en el que nos encontramos al final del proceso. En este caso es, además, el único estado posible para que finalice la acción, ¿no? Dice acá, tras 15 minutos de acción, ¿queda agua? Sí y no. Entonces, si dice no, el arroz está duro. Sí, entonces dice cocinar 2 minutos más con olla abierta. Cocinar 2 minutos más con olla cerrada. Luego dice, ¿el arroz está duro? No. Por lo tanto, el arroz está listo. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos interpretar mejor nuestro flujograma. Finalmente, ustedes se van a evaluar la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Si lograron, están en proceso de lograrlo, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Tenemos 3 criterios de evaluación. Obtuve información explícita y relevante seleccionando datos específicos en los textos que leí. Interpreté el texto deduciendo relaciones entre las ideas y establecí conclusiones sobre lo que comprendí. Reflexioné y evalué la forma y el contenido del texto determinando las características de los tipos textuales. ¿Ya? Ustedes marcarán ahí si lograron, si están en proceso de lograrlo y qué pueden hacer para mejorar sus aprendizajes. Veamos la siguiente actividad. Vamos a la siguiente actividad. Felicitaciones. Hoy analizamos e interpretamos un diagrama de flujo sobre la potabilización del agua. En la siguiente actividad conoceremos una propuesta para realizar el diseño de un filtrador de agua, sus características medibles y la cantidad de insumos que se requieren. Luego desarrollarán la ficha de la metacognición, donde ustedes pondrán qué aprendieron el día de hoy, qué dificultades tuvieron, para qué me sirve lo aprendido el día de hoy. Bien, chicos, bien, estudiantes, de esta manera estamos finalizando la experiencia número 1. Nos vemos en la próxima sesión de aprendizaje.